Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestra última sesión de nuestro módulo 4, textos y visiones del mundo. Veo que está de manera síncrona aquí presente Gilberto. Gilberto, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Gilberto? Excelente, muy bien, aquí andamos. Excelente, me da gusto. Antes de iniciar, Gilberto, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que tengas ahí pendiente? No, por el momento no. Ahorita Oh, todavía no se me ocurre. ok, ¿qué tal va avanzando el proyecto integrador? Ya está, simplemente estoy esperando ahí a terminar la sesión para poder mandar. Excelente, muy bien. Ok, bueno, entonces, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión de jueves. Miren, aquí se va integrando otra compañera, Jacqueline. Vamos a esperar unos minutitos más, a ver si alguien más se integra para dar inicio a nuestra sesión. Jacqueline, bienvenida, buena noche. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Luisa, nada más que esta es de mi hija, pero Ah, cierto, Luisa, ¿verdad? sí, si no, nunca vas a saber quién soy yo. Excelente, Luisa, Buenas muy tardes, bien. disculpen la tardanza, pero voy llegando. Oh, excelente, muy bien. Gracias por estar aquí presente. Luisa Calderón, ¿verdad? Luisa Camacho Camacho. Aldana. Camacho Aldana. Sí, es importante precisarlo porque, como les había comentado, las participaciones aquí en la sesión, pues ahora son tomadas en cuenta como participación extra. Entonces, ¿qué tal que esté buscando darle participación a Jacqueline Ramírez y nunca la voy a encontrar, Luisa? No, es que es la computadora de mi hija, pero me la presta. Qué bueno que se compartan. Muy bien. Luisa, antes de iniciar, Luisa, no sé si tengas algún comentario, alguna pregunta. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos ayer, y de igual manera retomaremos algunas dudas, algunas preguntas que ustedes tuvieron en los espacios abiertos, en los videosesiones de módulo. Vamos a dar espacio al final para preguntas, pero si tienes alguna en este momento antes de iniciar, pues con todo gusto. Muchas gracias. No, todavía no. Todo Gracias. bien por ahora. ¿Cómo va el proyecto integrador? Este, Parece ser que bien, ya lo envié porque me apresuré, pero a ver, ojalá y haya quedado bien. Lo único que tenía duda es que, pues como esta vez no hubo consultas, no puse ningún tipo de consulta y no sé si se tenía que poner de alguna de, por lo menos los recursos, es lo único que no agregué. Ok, no, está muy bien, no te preocupes. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Eh, Aquí está la presentación. Entonces vamos a hacer un repaso general de lo que hemos visto. Vamos a revisar las infografías también que les compartí en el foro de novedades, porque pues son muy interesantes, son muy importantes, complementan nuestro conocimiento, nuestro aprendizaje aquí en Prepa en Línea CEP. Como hemos comentado, como les he comentado en los mensajes que les envío por semana. La intención de estos espacios abiertos para el aprendizaje es resolver dudas de manera concreta, resolver dudas, alguna duda que ustedes tengan en torno a sus actividades, pero también complementar el aprendizaje, ¿sí? Complementar el aprendizaje. Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer en esta sesión. Y nada más denme un minutito y comenzamos.
Sale muy bien. Entonces vamos a dar inicio a nuestra última sesión de espacio abierto para el aprendizaje o espacio abierto con el asesor virtual. El orden de la presentación es el siguiente, además de los recursos que ya les comentaba que vamos a abordar. La introducción, el proceso de lectura, géneros literarios, fondo y forma, aspectos de análisis para las obras literarias, la historieta, el proyecto integrador, foro de integración. Aquí, pues es importante, vamos a compartir. Me gustaría escuchar la interpretación, la experiencia estética que han vivido a través de esta obra, ¿sí? El poeta digital. Entonces, bueno, en este módulo hemos revisado las diferentes formas, ¿verdad?, de análisis de los textos literarios, que para ello decíamos, pues es muy importante conocer el contexto de producción de la obra, ¿sí? El contexto de producción de la obra, donde el contexto sociohistórico y cultural para poder interpretar la obra de una manera adecuada, de una manera correcta, así como al autor, si el autor pertenece a algún movimiento literario, alguna corriente en específico, profesaba alguna filosofía, porque todos esos datos nos van a ayudar a interpretar mejor los textos. A veces estamos frente a cualquier obra y nos cuesta mucho trabajo interpretarla. Bueno, si nosotros investigamos el contexto de producción de la obra, sociohistórico y cultural, así como el autor, va a ser mucho más sencillo que podamos interpretar y fluir. Ayer debatíamos un poco eso, ¿no? Compartíamos que habrá quienes decían, no, bueno, yo primero me aventuro al texto tal cual para vivir la experiencia estética, pero después tengo que retomar el contexto de producción para poder interpretar y saber claramente, pues, cuál es la intención del autor. Así es. Claro que nosotros podemos interpretar las obras y vivirlas, pero esa vivencia puede ser muy subjetiva, muy alejada de lo que el autor en realidad quiso dar a entender. Entonces sí es muy importante conocer el contexto de producción de la obra. Entonces, bueno, igual reflexionábamos ayer en la sesión anterior acerca de la importancia de la literatura, ¿sí? Que es maravillosa la literatura, así como el arte en general, ¿verdad? La literatura, pues precisamente es una de estas 7 bellas artes. Y si se fijan, he tratado de compartirles mucho el enfoque de la materia desde esa perspectiva artística, ¿sí? Me parece que una vez que desarrollamos la sensibilidad artística, el gusto por el arte, por la literatura, todo lo demás llega solito. Y igualmente decíamos que la importancia de leer no radica en el hecho de la parte intelectual nada más, ¿no? Como, bueno, sí, se ha romantizado demasiado la lectura, tengo que leer, y sí, pero bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la intención de tu lectura? Bueno, conocerme más, conocernos más a nosotros mismos, conocer más creencias, más valores, más formas de pensar, el arte de otras épocas, cómo vivieron en otros tiempos, en otros periodos, para enriquecer nuestra propia vida. Entonces, esa es como la intención más sensible y más profunda que tiene el realizar las lecturas, para acercarnos al arte de otras épocas, para acercarnos a las maneras de vivir, las formas de vivir de otros tiempos, y que esto nos va a enriquecer nuestra vida actual. Ayer igual reflexionábamos acerca del proceso de lectura, ¿verdad? Importante en la etapa previa, pues investigar el contexto de producción. Lo vamos a abordar muy rápido esto porque ya lo vimos la sesión anterior. Solo así un repaso. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere precisar algo, claro que con gusto lo podemos hacer. Precisamente este proceso de lectura les puede servir
para dar el orden de cómo analizar un texto literario, que es en la actividad del proyecto integrador. Hay un proceso de lectura. Esto les puede decir bastante cómo dar ese orden. La etapa previa, que tiene que ver con activar conocimientos previos, conocer el contexto de la obra, el contexto del autor. Todas esas situaciones nos van a dar un punto de partida, ¿sí? Al momento de leer, ¿cómo leemos? Con los 5 sentidos. Si alguien ha desarrollado un sexto, qué mejor, ¿sí? Leer viviendo una experiencia, sintiendo, tocando, oliendo, degustando, ¿sí? Les digo yo que, ¿qué pasa cuando vivimos una experiencia positiva o negativa? ¿Se nos olvidan las experiencias? No, ¿verdad? Las experiencias no se nos olvidan. Entonces, ¿cómo tenemos que leer? ¿Cómo tenemos que estudiar? Viviendo una experiencia. Y esto me pasa mucho en el aula presencial con los estudiantes. Es que no se me pega, es que estudio y no se me pega, o es que leo y no comprendo y no se me pega. Entonces, tiene que ver con eso, de que estés viviendo una experiencia, porque cuántas de las veces estamos leyendo una obra, pero estamos al pendiente del celular, o tenemos la televisión prendida, o tenemos distractores. Entonces, claro que va a ser muy difícil concentrarnos así, vivir una experiencia, porque estamos en todo y en nada a la vez. Luego una compañera que hemos tenido, que tuve aquí en Prepa en Línea precisamente, me decían, bueno, asesor, yo con todo y distractores, aún así tengo que concentrarme porque tengo a mis hijos, son muy demandantes mientras yo estoy trabajando aquí en las actividades. Ellos están ahí gritando, cantando, etcétera. Y me decía, lo que hago yo es me pongo audífonos. Perfecto. Claro, me parece una excelente estrategia. Tampoco es que podamos decir, bueno, vamos a tener un estado completamente zen y de calma y demás. Bueno, sabemos que nuestro día a día es complicado, hay muchas actividades que hacer, pero busquemos el mejor horario para trabajar, el mejor horario para leer, que nosotros estemos en calma, concentrados, es fundamental. Por eso les digo, retomo yo estos temas, porque si tú aplicas correctamente el proceso de lectura, va a ser muy fácil todo tu proceso aquí en Prepa en Línea, porque en todos los módulos vas a leer, absolutamente en todos los módulos vas a leer, vas a tener que comprender textos. Entonces, si tú aplicas estas técnicas que te estoy comentando desde siempre, se te va a facilitar. Entonces, ese es el interés que tengo con esto al repasar el proceso de lectura. Entonces, así es como tenemos que leer viviendo una experiencia. Te pones musiquita de fondo, te acercas un tecito, un vasito de agua, que sea toda una experiencia, aromaterapia, sí me explico, que sea algo disfrutable, algo placentero. A veces, incluso les digo a los estudiantes, se quieren poner a leer acostados ahí en la cama, acostados en la cama, ya por ahí de las 10 de la noche, claro que imposible, ya bien cansados, ya no, o sea, debe de ser en un momento apto, correcto, que puedas tener pues una vivencia estética con tus textos y de esa manera vas a ver que jamás se te va a olvidar lo que leas, lo vas a comprender muy bien y no solo te vas a quedar con la comprensión, acuérdate en la postlectura, vas a escribir lo que leíste, lo que aprendiste, palabras clave, síntesis, resumen, esquema, un dibujo, lo que tú quieras, pero se trata de escribir algo, ¿sale? Eso es prácticamente el proceso de lectura. Nos dice Luisa, yo en algún momento había leído la obra de Frankenstein, pero no le había entendido mucho. En esta ocasión la disfruté más. Excelente, Luisa. Gracias por compartirnos. ¿Qué fue lo que hizo que,
supongo que la habías leído hace tiempo, ¿verdad? Antes, y ahora la entendiste mejor. ¿A qué se debe ese entendimiento, Luisa, que nos puedas compartir? ¿A qué se deberá que ahora lo entendiste mejor? Si quieres, activas tu micro así tal cual. ¿Qué podrías decir que te favoreció? Yo creo que en esta ocasión fue el hecho de que nos obra, entonces yo creo que eso fue lo que hizo que le tomara más, sí, más atención, porque había visto la película y todo, pero sí me llamaba la atención, pero no como a esta vez que vi cómo que se creó, cuál fue lo que lo llevó a la autora o sea, cuál fue el contexto, ¿no? Detrás de todo eso. Creo que por eso la disfruté más, ya la entendí más y bueno, la disfruté. Excelente, Luisa, totalmente de acuerdo contigo. Y justo ustedes aquí mismo me están dando las respuestas de cómo organizar de cómo analizar un texto literario, el orden que debemos dar en la actividad del proyecto integrador. Ustedes mismos se dan cuenta, para analizar un texto, pues ya les decía, ¿no? Que comentaba nuestro presidente, ¿no? Andrés Manuel, que no puede haber texto sin contexto. Totalmente de acuerdo. No hay texto sin contexto. Para poder interpretar un texto hay que investigar de dónde salió este texto, en qué época se escribió, quién es el autor, qué intención tenía. Todo ello nos va a ayudar, como bien nos comenta su compañera Luisa, a interpretar los textos de una mejor manera. Nos dice Gilberto, sí, lo vives diferente con otro punto de vista. Totalmente, Gilberto, porque les decía, habrá quien, miren, voy a apagar aquí mi cámara porque veo que está un poco inestable la conexión, a ver si de esa manera fluye mejor. Y de igual manera les pido, si se traba demasiado, se me está cortando algo, háganmelo saber, porfa, ¿no? Entonces, bueno, continuamos. Espero que ahorita con la cámara apagada, pues fluya mejor. Eh, entonces, no, cierto, Gilberto, se escucha perfecto. Qué bien, gracias por confirmarme, Gilberto. Entonces, totalmente, porque alguien podría decir, bueno, yo no necesito investigar el contexto de producción de la obra, yo así la puedo interpretar. Claro, no lo dudo en lo más mínimo. El detalle es que la vas a interpretar a tu propia manera, como tú crees o lo que tú interpretas de la obra, pero no en realidad lo que el autor quiso dar a entender con esta. La única manera que podemos saber cuál es la intención que tiene el autor con su obra, definitivamente es investigando el contexto sociohistórico y cultural de la obra, así como al autor. ¿Sale? Muy bien, excelente. Gracias por sus participaciones. Seguimos. Igual, rápidamente el esquema de lo que es la literatura, ¿verdad? Acuérdense, siempre se van a llevar esa parte. La literatura nos dice la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Entonces, fíjense, yo en lo personal me apasiona, yo doy estas materias en el aula presencial, doy la materia de taller de lectura y redacción y literatura. Me apasionan muchísimo, más literatura, la verdad, porque es una de las 7 bellas artes. Y yo siempre he dicho que lo más bello, lo más sublime que ha encontrado, que hemos descubierto como seres humanos, lo hemos plasmado ahí, en el arte, en las 7 bellas artes. Entonces, la literatura es una de esas 7 bellas artes donde está plasmado lo más bello, lo más sabio que hemos descubierto como seres humanos. Entonces, la literatura para su estudio se divide en 3 géneros: género narrativo, género poético lírico y género dramático. Cada género tiene su intención en específico, ¿sí? Por ejemplo, el género lírico tiene la intención de transmitir las emociones y las vivencias del autor, pero de una manera bella, ¿sí? Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, dice Sor Juana, ¿no? Entonces, escribir
los pensamientos de forma bella, a través de las figuras literarias. Ahorita lo vamos a retomar también, me parece sumamente importante las figuras literarias. Entonces, este género tiene hijos, propiamente dicho, como les decía, subgéneros. La oda, la elegía, la égloga, la canción, el himno, el madrigal, el soneto, ¿sí? Todos esos son hijos de la poesía o, propiamente dicho, subgéneros. Cada uno pues tiene características en particular. El género narrativo, su intención, ya dijimos, ¿verdad? Género poético, transmitir emociones y sentimientos de una forma bella, principalmente a través de versos. Género narrativo, ¿qué intención tiene el género narrativo? Contar historias. Contar historias en un tiempo, en un espacio determinado, a través de personajes, y siempre lleva un narrador, ¿sí? Entonces esa es la intención que tiene la narrativa, contar relatos, contar historias, y utiliza como principal prototipo textual la narración. Ahorita les voy a presentar también esa parte de lo que son los prototipos textuales, porque hubo algunos errores en las actividades de la semana pasada y para que lo precisen bien. Pero cada género utiliza un prototipo textual diferente. El prototipo textual que utiliza el género lírico es el verso. El prototipo textual que utiliza el género narrativo es la narración. Y los hijos de la narrativa o subgéneros, fábula, epopeya, leyenda, mito, cuento y novela. Cada uno tiene características en específico, pero de manera general, son narraciones de historias. Vamos con el género dramático. Fíjense ahora el género dramático, ¿qué intención tiene? Es una intención bien interesante. Fíjense cómo cada género tiene su intención distinta. El género dramático tiene la intención de servirnos de catarsis, de servirnos de reflexión de los acontecimientos que suceden en la vida cotidiana. Esa es la intención que tiene el género dramático, servirnos de reflexión y llevar ese tema, ese acontecimiento que vivimos como sociedad, representarlo en el escenario para que nosotros como público reflexionemos acerca de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de pensar y podamos pues cambiar. Entonces, igual este género pues tiene sus hijos también, que es la tragedia, comedia, drama, entremés, sainete, monólogo, etcétera. Entonces, les decía, en el caso del género poético, ¿dónde está este esquema? Aquí lo tengo, pero a ver. Infografía. Es que es raro a veces al momento de que quieres compartir, no aparece. Figuras, aquí está. ¿Sí? Este es el principal recurso que utilizan los poetas para crear arte a través de la palabra. Y no solo los poetas, también los novelistas, los cuentistas, los dramaturgos, todos los que están dentro del arte de la palabra, utilizan este tipo de lenguaje, que es lo que conocemos como el lenguaje connotativo, ¿sí? Hay muchas figuras literarias, fíjense, son bastantes, tienen este esquema en el foro de novedades. Entonces, estas figuras literarias son el principal recurso que utiliza el poeta para transmitir lo que quiere. Imagínense que ya sabemos que la mayoría de poetas hablan de amor o de desamor.
Digamos que también hay poetas que filosóficos, psicológicos, etcétera, pero en gran medida la mayoría de poetas hablan de amor. Imagínense qué cansado sería o qué aburrido sería todos hablando de amor con las mismas palabras. Lo que los hace diferentes es que hablan todos, digamos, todos hablan de amor o de desamor, pero cada uno utiliza un tipo de figura diferente, un tipo de lenguaje diferente, ¿sí? Entonces son todas estas. El hipérbatón altera el orden normal de los elementos de una frase. Fíjense, de verdes sauces hay una espesura. ¿Cómo sería el orden normal? Hay una espesura de verdes sauces. Con el simple hecho de cambiarle el orden a la expresión, ya creamos arte, ya lo estamos diciendo de una manera diferente y eso es una figura literaria, en el caso del hipérbatón, ¿sí? O por ejemplo, el equívoco consiste en el uso de palabras homónimas, no siempre es rosa la rosa, rosa de color y rosa la flor, ¿verdad? Entonces, este es un equívoco porque usa palabras homónimas que se escriben igual, pero tienen significado diferente. Y así, cada una de las figuras literarias, entonces ahí las tienen en el foro de novedades, porque más de alguno aquí, estoy seguro que le va a dar por escribir poesía o profundizar en esto de la literatura, perfecto. Puedes apoyarte de estas figuras literarias para crear tu propio arte. Ahora vamos a compartir. Los prototipos textuales, sí, los prototipos textuales, lo que les decía, cada género utiliza un prototipo distinto. Por ejemplo, el género narrativo utiliza la narración, ¿sí? Comenzaba a amanecer cuando Gabriel Luna llegó ante la catedral. En las estrechas calles toledanas todavía era de noche. La azul claridad del alba que apenas lograba deslizarse entre los aleros de los tejados. Esto es una narración. Es el principal prototipo textual que utiliza el género narrativo. Y era lo que nos pedían en la actividad, por eso lo retomo porque hubo varios errores ahí. Nos pidieron que hiciéramos un cuento y muchos en vez de hacerme una narración, me pusieron puros diálogos y los diálogos son propios del texto dramático, del teatro. Cuando vas a hacer una obra de teatro, haces un guión teatral para poder representar la obra. Entonces, si te piden un cuento o una narración y tú haces puros diálogos, es un error. En cambio, puedes hacer una narración y dentro de la narración le puedes poner algún diálogo, se vale, pero no que predomine el diálogo, porque entonces hablamos de un género distinto, ¿sí? Dentro de las narraciones hay descripciones también. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos, solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Si se fijan, esta es una descripción muy detallada. En la descripción es un dibujo hecho con palabras y es el recurso que utiliza los escritores para que nosotros podamos imaginarnos a los personajes, cómo eran físicamente, cómo era el lugar, todos los contextos, bueno, los imaginamos gracias a la descripción. Y bueno, hay otros prototipos textuales como la argumentación, pero esto lo utilizamos en otro tipo de texto. Si te fijas, tienen la forma igual, es una prosa, pero ya al momento de leerlo te das cuenta que se aborda de manera distinta. Al momento de seleccionar una carrera de educación superior, lo principal es escoger una carrera que nos guste y nos motive. En ese sentido, la vocación debiese ser lo primero que un estudiante tome como referencia al matricularse en una universidad o instituto. Esta es una argumentación porque nos está diciendo el por qué, nos está tratando de persuadir, ¿sí? Entonces, aunque tenga la forma de prosa, al igual
que una narración no es lo mismo. Igual la exposición tiene forma de prosa, su forma es prosa, pero aquí te está exponiendo un tema, explicando algún concepto. Y por último, el diálogo, ¿sí? Fíjense bien, este es el diálogo, otra forma distinta. Entonces, si a ti te piden una narración y tú haces puros diálogos, esto es un guión teatral. Si te fijas, estamos aquí con Romeo y Julieta del gran William Shakespeare, ¿no? Entonces, Romeo, te tomo la palabra. Llámame solo, amor mío, y seré nuevamente bautizado. Desde ahora mismo dejaré de ser Romeo. Julieta, ¿quién eres tú? Que así, envuelto en la noche, sorprendes de tal modo mis secretos. Y sigue, son puros diálogos, ¿sí? Esto representa al género dramático, al teatro. Todas las obras de teatro que tú vayas a ver están basadas en esto, en un guión teatral. Debe de haber un guión teatral para que los personajes sepan, pues, cada uno de los diálogos, de las interpretaciones que van a realizar. Entonces, bueno, quise compartirles esto, pues, para que se lo lleven, lo tengan muy claro, porque es fundamental en este camino que hemos tomado en torno a la escritura, ¿sí? A la correcta escritura y al análisis de los textos, a la comprensión de fondo y de forma, ¿sale? Muy bien. Un repaso así general a todo estamos haciendo. Ahora vamos a revisar. Esta infografía que también tienen, a ver, nos escribieron aquí esta, nos dice Luisa, yo tuve la oportunidad de ir a ver la obra de Los Miserables y creo que sí hay diferencia. Me gustan ver los murales, leer, y esa fue la primera vez que vi una obra en vivo y sí hay diferencia en los distintos tipos de literatura. Claro que sí, Luisa, qué bella obra esta de Los Miserables. Sí, cada que tengas oportunidad, acércate al teatro. Ya conoces la intención que tiene el teatro, es servirnos de catarsis, servirnos de reflexión en torno a nuestra forma de vivir. Dice Federico García Lorca, un pueblo que no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. ¿Qué tal? Entonces, imagínense, ¿no? Claro, porque si nosotros no tenemos esa oportunidad de reflejarnos a nosotros mismos, cómo estamos actuando, cómo estamos viviendo, pues ni nos damos cuenta que estamos correctos o incorrectos. En cambio, experimentamos el arte, experimentamos una obra de arte, una obra de teatro, y nos damos cuenta de situaciones o de formas de actuar que no son las correctas en nuestra vida, y a partir de esa reflexión que hacemos en el teatro, pues modificamos nuestra propia vida para bien, obviamente. Por eso les digo que el teatro, el arte de manera general, debe de llevarnos a conocernos a nosotros mismos. La literatura, todo el arte. Entonces no se trata nada más de, sí, soy un gran lector y leo tantas palabras por minuto. Pues sí, pero lo aplicas en tu vida, vives el arte, lo aprecias. No se trata de leer por leer, les digo, hemos romantizado mucho la lectura. Es más bien conocer el propósito de la lectura, que te lleve a ti, a pulirte a ti mismo, a equilibrar tus emociones, a equilibrar tu psicología, a vivir más feliz, a vivir más libre, a ser más empático con nuestras sociedades, con nuestros vecinos, familia, etcétera, mejores seres humanos, ¿no? Al final. Entonces el arte debe de llevarnos a ello, y sin duda la literatura. Qué extraordinario tener la oportunidad de experimentar el arte en todas sus manifestaciones.
desde un bello poema hasta una representación teatral, ¿sí? Como ya nos comenta su compañera Luisa. Está por cortarse la sesión. Regresamos nuevamente, ya saben, en cuestión de 1 minuto, estamos nuevamente aquí, ¿sale? Entonces, cierro esta sesión y en 1 minuto regresamos nuevamente para la segunda parte. Los espero. 1 minuto y estamos nuevamente.